Bien, bienvenidos nuevamente. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar con la última relación, ¿sí? Ya habíamos visto que, inclusive en la clase presencial, habíamos visto que podíamos modelar en UML 5 relaciones, ¿no? Dependencia, asociación y 2 tipos de asociación como agregación y composición, ¿sí? Y nos quedaba la herencia. ¿Ok? Que la vimos por arriba a esa relación, la hemos ido mencionando, entonces hoy nos vamos a detener para ver cómo la modelamos, pero también cómo implementamos la herencia en C#, ¿no? Recuerden que el lenguaje, por si queda alguna duda a esta altura, que estamos utilizando es C#, ¿sí? Este es el lenguaje que nosotros estamos utilizando, en donde vamos implementando con él todos los conceptos de la programación orientada a objetos. Bien, ¿qué me pueden decir, por ejemplo, de la herencia? A ver, ¿qué han visto, qué han leído, qué interpretan? ¿Qué tipo de relación es? ¿Mm? ¿Qué han entendido de la herencia? A ver, un ejemplo, por ejemplo. ¿Les comió la lengua al ratón? Bueno, a ver, la herencia es una relación, también, es una relación jerárquica del tipo generalización especialización. ¿Sí? Lo vamos a hacer con un ejemplo parecido al que tenemos ahí en la teoría, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es una relación, ¿sí? Del tipo, una relación jerárquica, como si fuese un árbol, ¿no? Jerárquica, del tipo generalización, especialización. ¿Sí? En esta relación, ¿sí? Hay una superclase, ¿sí? Hay una clase padre, por decirlo de alguna manera, y un conjunto de clases hijas. ¿Sí? Supongamos, como clase, vamos a hacer el diagramita UML, acá tenemos nuestra clase padre, arriba en el árbol de jerarquía, y como subclases u hojas de este árbol, ¿sí? Acá, las clases hijas, ¿sí? O clases derivadas, también se las puede conocer con ese. Entonces, supongamos que tenemos como superclase figura. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejemplo y después vamos a ir viendo cuándo realmente modelo la herencia, ¿no? Supongamos que tenemos como superclase figura y como subclase decimos, bueno, son para nosotros figuras, por ejemplo, un triángulo, ¿sí? Y un rectángulo, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos nuestras dos clases hijas. Ahora bien, la relación de herencia, ¿sí? Si bien decimos que es una relación del tipo generalización-especialización, también se la conoce como es un. ¿Sí? O sea, generalmente, cuando ustedes analizan un problema, lo primero que uno intenta hacer, ¿sí? Igual que cuando ustedes están en su casa, ¿no? Y tienen que ordenar algo o tienen un problema, lo primero que hacen es tratar de entender el problema, obviamente. Entonces uno empieza a clasificar, a ordenar, ¿sí? Y a agrupar cosas que por ahí son comunes, ¿no? Y después que más o menos tiene todo organizado, empieza a tratar de darle solución. Bueno, acá pasa lo mismo. Puede suceder que nos piden, supongamos, crear una aplicación que permita calcular, no sé, perímetro y superficie, ¿sí? O calcular el perímetro y el área, como ustedes quieran, de distintas figuras, ¿no? Y nos piden, mira, vamos a empezar con una aplicación que permita calcular perímetro y superficie de un triángulo y un rectángulo. Entonces, cuando ustedes están frente a un problema y empiezan a
determinar de qué tipo, o sea, o qué clases son las necesarias para poder dar solución al problema, por ahí puede suceder que empiecen a darse cuenta de que esas clases comparten o características en común, es decir, atributos en común, o comportamientos en común. ¿Sí? Entonces, cuando se encuentran con eso, uno puede decir, bueno, mira, si yo estoy diciendo que un triángulo va a tener un comportamiento, método, calcular área, ¿sí? Y estoy diciendo que va a tener un comportamiento, calcular perímetro, por ejemplo, van a tener esos métodos, voy a quitar un poquito más la letra, ahí, y digo que ese comportamiento lo van a tener tanto el triángulo como las figuras, como, perdón, el rectángulo, ¿sí? Podría decir, bueno, entonces, si este comportamiento lo van a tener todas las que son figuras, y yo quiero que si el día de mañana alguien agrega una clase más acá, por ejemplo, círculo, que también tenga ese comportamiento porque es una figura. Entonces, lo que podría hacer es decir, bueno, este comportamiento se lo pongo a la clase figura. ¿Sí? Y puedo decir entonces que si digo que un triángulo es una figura, de esta manera lo digo, miren, una línea y una flecha, cabeza blanca, apuntando al padre. ¿Sí? Entonces acá estoy diciendo que un triángulo es una figura. Si digo que un rectángulo es una figura, por lo tanto, van a heredar ese comportamiento. ¿Sí? Es decir, que en figura voy a tener también el triángulo, perdón, voy a tener también el comportamiento calcular área y calcular perímetro, y también lo voy a tener en rectángulo. ¿Sí? Entonces, por el hecho de decir que un triángulo y un rectángulo son figuras, y que figura tiene esos comportamientos, ellos lo heredarían. ¿Sí? Para que se pueda, digamos, para que tenga sentido esta relación, tiene que darse que la subclase sea un subtipo de la clase más genérica. Es decir, tiene que poderse responder el es un. Como un triángulo es una figura, o como un rectángulo es una figura, yo puedo modelar la herencia. Tiene sentido la herencia. ¿Sí? Ahora bien, por lo tanto, si yo pongo, por ejemplo, estos comportamientos en figura, las clases hijas sabemos que lo heredarían, ¿no? Lo mismo sucedería con sus atributos. ¿Estamos? Lo mismo sucedería con sus atributos. Fíjense que yo podría poner en figura un atributo como, por ejemplo, pongamos que la figura la quiero representar con un color. ¿Sí? Entonces podría tener figura, un atributo color, que sea un string. Entonces, todas las que son figuras van a tener un color. ¿Sí? Ahora, si yo le pongo a figura, por ejemplo, como atributo lado, ¿sí? Yo digo, una figura tiene... ¿Cuántos lados tiene una figura? ¿Mm? ¿Yo podría decir acá arriba cuántos lados tiene una figura? No, porque estoy en un alto nivel de abstracción. Estoy muy arriba en ese árbol de jerarquía. Estoy hablando en general de toda la figura. Ahora, si me vengo a una figura en particular, como por ejemplo el triángulo, sí, yo podría decir que un triángulo tiene 3 lados. ¿Sí? Entonces podría decir que el triángulo tiene, además del color que hereda de figura, tendría lado 1, de tipo doble, podría ser, un lado 2, de tipo doble, y un lado 3, ¿sí? De tipo doble. ¿Ok? Es decir, que las clases hijas heredan características y comportamientos del padre, pero además pueden tener sus propias características, sus propios atributos. ¿Sí? Es decir, fíjense en el caso de un triángulo, ¿qué atributos tiene un triángulo según este modelo? ¿Qué tendrían triángulos? Bien, Nacho, la definición. Ahí yo había visto ahí el chat.
Entonces, basados en este modelo, ¿qué tendría un triángulo? ¿Qué atributos tendría? Color y los tres lados, exactamente. Un triángulo tiene lado 1, lado 2 y lado 3, más el color que hereda de figura. Van siguiendo el hilo. Bien. Y un rectángulo podría tener, por ejemplo, como atributos adicionales de los que hereda de figura, podría tener base, ¿sí? Y podría tener altura, ¿sí? De tipo 2. ¿Tá? Pensándolo bien, fíjense en esto, pensándolo bien, ¿sí? Un triángulo, está bien, uno de esos lados podría ser el lado base, ¿sí? Y necesito un dato adicional en el triángulo para poder calcular, para calcular el perímetro está bien, tengo lado 1 más lado 2 más lado 3, pero para la superficie, ¿sí? Me faltaría un atributo adicional que podría ser la altura, ¿sí? Para el triángulo. A medida de todos los lados, y podría decir tiene la altura. Bien. Y entonces la pregunta será, ¿y por qué no pones esos atributos acá en figura? Y porque no todos tienen tres lados, por ejemplo. ¿Sí? Ni todas las figuras van a tener base y altura, porque si yo agrego como figura, por ejemplo, un círculo, ya no tengo base y altura, tengo radio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso, en común, todas las figuras tendrían color, ¿sí? Que es lo que charlamos recién, y tendrían como comportamientos, como métodos, calcular área y calcular perímetro. ¿Están siguiendo? Entonces, la clase por arriba del árbol de jerarquía se la llama clase padre o superclase. ¿Sí? Es decir, yo podría decir en esta representación que figura es la clase padre o superclase de triángulo y rectángulo. ¿Sí? Y las clases que están por debajo del árbol de jerarquía, las clases que están por debajo, son llamadas clases hijas, saco acá la camarita, clases hijas, clases derivadas, también se las puede conocer, o subclases, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces podríamos decir, en este modelo, ¿sí? Triángulo y rectángulo son subclases de figura. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Ahora bien, ahora viene un concepto importante. Generalmente, las superclases, ¿sí? Cuando hablamos de una superclase, estamos en un alto nivel de abstracción, ¿sí? Estamos hablando a nivel general de todos los subtipos, ¿no? Entonces, suele suceder, ¿sí? O sea, una buena práctica es que esa superclase se la construya o se la cree como abstracta. Abstracta. ¿Sí? ¿Qué significa que una clase sea abstracta? Significa que esa clase es muy genérica, ¿sí? Y está para representar en la herencia a un subgrupo de clases, ¿no? Como sucede en este caso con figura. Ahora, algo que tengo que saber de las clases abstractas es lo siguiente. Una clase abstracta no se puede instanciar. Es decir, si yo tengo a figura como una clase abstracta, no podría hacer esto, no podría hacer un new de figura, no podría instanciar un objeto de figura. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, ¿para qué la tengo ahí? Bueno, puedo, ¿sí? Tener variables de tipo figura. Es decir, yo podría tener de tipo figura, mi figura, ¿y qué podría guardar ahí? Y podría guardar cualquier subtipo de figura, es decir, un objeto de cualquier clase que implemente figuras. Es decir, yo podría guardar acá, por ejemplo, un triángulo.
¿sí? Podría ser un ñu de triángulo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Ahora, es decir, que cuando yo tengo una superclase, ¿sí? Generalmente, como no voy a instanciar objetos de ella, porque son clases muy, perdón, muy genéricas, entonces a esas clases se las declara generalmente, y es una buena práctica, como abstractas, ¿sí? Como abstractas, ¿ok? Ahora bien, yo les decía recién que por el hecho de que figura tenga estos comportamientos, calcular área y calcular perímetro, también lo tendría rectángulo, ¿sí? Y la pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo calculo el área de un rectángulo? ¿Saben calcular el área de un rectángulo? ¿No? Claro, base por altura, exactamente. ¿Y saben calcular el área de un triángulo? Si yo les dijera, hagan el código para calcular el área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? ¿Saben cómo se calcula? ¿Se puede calcular? Exactamente, Nacho. Base por altura sobre 2. Bien. Ahora, supongamos que yo les digo, calculen el área de una figura. ¿Sí? ¿Sabrían por dónde arrancar? Digo, calculen el área de una figura. ¿Sí? Si yo estoy en triángulo, en rectángulo, y tengo que implementar el método calcular área, entonces me dicen, bueno, es la base por la altura. ¿Sí? Si tengo que implementar el método calcular área en un triángulo, es base por altura sobre 2, como dice Nacho, ¿no? Ahora, si estoy en figura y les digo, implementen acá en figura, ¿sí? El método calcular área. ¿Sabían cómo hacerlo? ¿O qué pasa ahí? Si yo les digo puntualmente, en una figura, calculen el área, no sabría cómo hacerlo en figura. Si yo en esa clase puntual, ¿sí? Yo quiero calcular el área, no sabría por qué, porque estoy hablando en un alto nivel de abstracción, estoy hablando en general de las figuras. Ahora, si vos me decís que es un triángulo la figura, sí sé cómo hacerlo. Si me decís que es un círculo, también sabría cómo hacerlo. Pero si hablamos en general de las figuras, ¿sí? No sabría. ¿Vamos? Entonces ustedes dicen, ¿y cómo implementaría ese método? ¿Cómo lo implemento? Entonces, puedo, ¿sí? Puedo declararlo ese método también como abstracto, ¿sí? Entonces, un método abstract, vieron que así como tienen modificadores de acceso como public, como private, ¿sí? Y modificadores especiales como el static, que habían visto que me permitía a mí usar esos métodos sin necesidad de crear una instancia de la clase. Bueno, hay otro modificador que es el abstract, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un método abstracto, ¿sí? Un método abstract, no tiene implementación, ¿sí? No tiene implementación. ¿Cómo es esto? Sí, cuando ustedes vayan a hacer en código la clase figura, ¿sí? Van a decir algo así, que tienen un método público, abstracto, ¿sí? Que retorna un doble, que se llama calcular área, ¿ok? No recibe nada y no tiene implementación, o sea, no tiene ni siquiera llaves vacías. Termina ahí, con la declaración del método. ¿Sí? Entonces ahí están diciendo, cuando hagamos la clase figura en código, estaríamos diciendo que el método calcular área es abstracto, es muy genérico acá arriba. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias trae eso? Bueno, la consecuencia que trae un método abstracto es la clase que contiene o que contenga al menos un método abstracto, debe ser abstract. ¿Sí? Es decir, que si yo en figura, ¿sí? Digo, bueno, voy a tener el método calcular área, por ejemplo,
o calcular perímetro, o los dos como abstractos, ya la clase obligadamente tiene que ser abstracta. ¿Sí? Obligadamente. ¿Mm? ¿Se entiende? Puede tener métodos comunes una clase abstracta, puede tener constructor y todo, ¿sí? Pero si la clase tiene un método abstracto, la clase tiene que ser obligadamente abstracta. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué otra consecuencia trae esto? ¿Sí? La otra consecuencia es las clases hijas concretas, es decir, que no sean abstractas, están obligadas a darle implementación. ¿Sí? A darles implementación. Es decir, las clases hijas lo heredan a esos métodos y sí o sí tienen que escribirles un código. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, acá en figura teníamos esto. Cuando hagamos en código nuestra clase rectángulo, por ejemplo, ¿sí? Ya no va a ser abstracto el método, porque si no la clase rectángulo tendría que ser abstracta también, y no. Y entre llaves, ya acá puedo hacer la implementación. ¿Sí? Yo le diría, bueno, el calcular área en el rectángulo va a ser un retornar de la base por la altura que tiene el rectángulo. Ya le tengo que dar la implementación. ¿Sí? Ya le debo dar implementación. Ahora bien, vamos de a poquito. Una clase, una superclase, ¿sí? Que dijimos, una buena práctica es declararla como abstracta, pero también es como que le estoy obligado a declararla como abstracta si tiene al menos un método abstracto, ¿no? Si tiene al menos un método abstracto, ya tiene que ser declarada como abstracta la clase. Ya estoy tratando de modificar estas rayitas, lo tenemos acá. Recuerden que la herencia se representa así, una línea continua y una flecha apuntando a la clase padre con cabeza vacía. Así. ¿Sí? Ahora bien, una clase o superclase, abstracta o común, puede tener constructor. ¿Sí? Puede tener un constructor. Voy a echarme esto para arriba. Ahí. Puede tener un constructor. Entonces, supongamos que, lo vamos a hacer bien, acá, que figura, ¿sí? Que tiene un atributo color, le puedo poner un constructor acá. Le puedo decir, bueno, figura va a tener un constructor que va a inicializar su color. ¿Sí? Un string, color de tipo string, ¿no? Bien. ¿Qué va a pasar con estos heredas? Los constructores no se heredan, ¿sí? Pero va a suceder algo en las clases hijas. ¿Sí? Todas las clases hijas, o todas las clases, tienen una llamada al constructor siempre de la clase padre. ¿Sí? Y va a suceder algo en una clase hija, ¿sí? Cuyo padre tiene un constructor que recibe atributos. Eso lo vamos a ir viendo ahora mientras vayamos implementando esto en código, ¿no? Vamos a pausar hasta... Bien, bueno, vamos a ver entonces cómo implementamos esto en código. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir que tenemos una clase, en nuestro ejemplo, figura, que va a tener un atributo color, que va a tener un constructor, ¿sí? Y dos métodos, calcular área y calcular perímetro, que como son muy genéricos esos métodos, están en una clase que es superclase y no van a tener implementación, ¿cómo puedo hacer para decir que son abstractos? ¿Sí? Entonces, en código, nosotros haríamos lo siguiente. Una vez que creamos un nuevo proyecto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregar una nueva clase, secundario, agregar una clase, y a esta clase le vamos a poner de nombre figura. Le vamos a decir agregar. Fíjense que se agregó inmediatamente a nuestro proyecto
una clase figura, que es la que estamos viendo acá en el IDE, ¿no? Bueno, esta clase es pública. Vamos a ponerla así, pública. Public class figura, esta acá es una clase común y corriente, ¿sí? Vamos a ir diciendo, esta clase tiene un atributo privado de tipo string, que sería color, y ya que estamos, le vamos a generar un constructor, ¿no? Lo puedo escribir acá, va a ser public, figura, este constructor va a recibir un string, que es el color, y lo que voy a hacer en código, es decir, que this.color, el color atributo, pero mira aquí, el color tab es igual al color que recibo por parámetro. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. Y ya que estoy, algo que también sabía hacer eran las propiedades, ¿no? Para color. String, que lo ponemos en mayúsculas, ¿no? Llaves. Dijimos que color tiene un get, ¿sí? Y tiene un set de color. Entonces acá tenemos figura, una clase ordinaria. Ahora, esta figura, además de tener el atributo y las propiedades de ese atributo, va a tener un método abstracto. Va a ser público. O sea, lo que queremos representar en código es esto, ¿sí? Lo que tenemos acá, a ver si lo puedo rayar, es que va a tener un método calcular área y un método calcular perímetro, que lo vamos a hacer abstracto, ¿sí? Vamos a hacer abstracto. Lo volvamos a código. Entonces yo digo, voy a tener un método público, abstracto, abstracto. El tipo de retorno va a retornar un doble y se va a llamar calcular área. Este método no recibe nada por parámetro, ¿sí? Como es abstracto, termina en punto y coma, ¿sí? Fíjense lo que me dice acá. Me dice, si vos pones acá un método como abstracto, ¿sí? Fíjate que no puse llaves, ni siquiera llaves vacías, ¿sí? Termina en punto y coma. Es el tipo de retorno, el nombre del método, si recibe algo por parámetro, en este caso no, y punto y coma, ¿no? Entonces me dice, mira, si vos tenés en una clase un método abstracto, me dice, figura tiene que ser abstracta, porque figura no es abstracta. Ah, bueno, voy arriba, digo, entonces es una public abstract class figura, ¿sí? Ahora perfecto. Bien. Y también podría ser el método calcular perímetro abstracto. Podría poner acá public abstract, ¿sí? Public abstract, que retorna un doble, y es el calcular perímetro. Genial. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Podría hacer lo siguiente. Podría decir, bueno, pero yo, a ver, si no lo declaro como abstracto, ¿sí? ¿Cómo podría ser acá? Bueno, si no lo declaro como abstracto, y tengo que calcular el perímetro de una figura, pero estoy en la clase figura, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo calculo el perímetro de una figura? Y no sé, porque si es un círculo la figura se hace de una manera, pero yo estoy arriba en el árbol, no estoy en la clase círculo, no estoy en la clase rectángulo, estoy en una clase figura, ¿no? La clase padre. Entonces yo podría decir, bueno, podría optar por decir, bueno, acá este método, como no sabría qué devuelve, podría poner que retorne un 0, ¿sí? ¿Está? Y podría decir, bueno, cuando lo herede, triángulo, por ejemplo, a este método, que lo redefina cómo se calcula el área en un triángulo. Y cuando lo herede rectángulo, lo redefina cómo se calcula el área en un rectángulo. Entonces, como tengo intención de que este método pueda ser
sobrescrito, porque eso es algo que no les comenté recién, es las clases hijas heredan esos métodos, hablando puntualmente de los métodos, hereda esos métodos del padre. Y ellas pueden usarlos como lo heredaron o pueden redefinirlos, ¿sí? Pueden sobreescribir ese comportamiento. Las clases hijas pueden sobreescribir, ¿sí?, el comportamiento que heredan de las clases padres, ¿sí? Ahora, ¿cómo harían eso? Bueno, para que un método, ¿sí?, un método de la clase hija, como en este, de la clase padre, como es este, calcular perímetro, yo sé que lo va a heredar, porque es público, ¿no? Esa es una cuestión. Pero yo sé que este método, siguiendo los fundamentos de herencia, lo heredaría cualquier figura, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo va a sobreescribir? Si yo tengo intención que este método que se herede pueda ser sobrescrito por una hija, le tengo que agregar a este método una palabra clave que es virtual, ¿sí? Virtual. Entonces, de esta manera, estoy diciendo que este método, cuando lo herede un hijo, pueda sobreescribirlo si quiere, ¿sí? Acá en este caso, en la línea 24, cuando decimos que el calcular área es abstracto, por un lado estamos diciendo que no va a tener implementación, porque es muy genérico el método, y por otro lado también saben que estoy diciendo que la clase hija está obligada a dar la implementación al método. Con el abstract, obligo. Y con el virtual, fíjense que es un método común, que tiene esta implementación nada más, con el virtual lo que digo, bueno, la hija si quiere puede sobreescribirlo, ¿sí? Son dos conceptos distintos. Creo que estamos metiendo un montón de cositas en un pequeño poco de código, ¿no? Bueno, hasta acá, lo único que hemos hecho fue armar nuestra clase figura, ¿sí? Armar nuestra clase figura, que es abstracta, que va a tener en este caso como ejemplo el método calcular área como abstracto y como método virtual, un método que se puede sobreescribir, calcular perímetro, y tiene un constructor, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podríamos hacer la clase rectángulo, ¿sí? La clase rectángulo. Y algo que voy a agregarles acá, en rectángulo, le vamos a agregar siempre también un constructor a las clases, ¿sí? A rectángulo para que permita inicializar la base y la altura, ¿sí? Y a algo más que ya van a ver ahora. Entonces, vemos al código, ya tengo ya mi clase figura, le voy a copiar el código y se los voy a pasar acá por el chat, para que lo tengan a mano. Entonces ahora guardamos los cambios en figura y vamos a agregar en nuestro proyecto la clase rectángulo. Clic secundario, en nuestro proyecto, agregar, clase. La clase es, se va a llamar rectángulo, crear, y acá hacemos lo mismo, va a ser una public class. Bien, pasito. Ahora importante, ¿cómo digo en código que un rectángulo hereda de figura o extiende de esa clase figura? ¿Cómo se dice eso en código? ¿Cómo se implementa en código? ¿Alguien sabe? ¿Cómo haría acá para decir que un rectángulo hereda de la clase figura? ¿Cómo se impone eso? ¿Mm? Entonces, para decir que el rectángulo hereda de figura, es una figura de esta manera. Dos puntos, figura. ¿Sí? Con dos puntos, yo estoy diciendo que rectángulo extiende de figura. Rectángulo hereda de figura. ¿Sí? ¿Por qué me lo subraya en rojo? Bueno, por varias cuestiones. Por un lado, porque la clase figura tiene métodos que son abstractos. Tiene un método abstracto que es calcular área. Por lo tanto, figura tiene un método que es calcular área, ¿no? Que es abstracto. Por lo tanto, rectángulo está obligado a implementar ese método. Si rectángulo no va a ser abstracto, ¿sí?, está obligado a implementar ese método.
¿ok? Y otra es que figura tiene un constructor que recibe un color, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que si yo tengo una clase y no le pongo constructor, ¿sí? Por defecto se genera un constructor por defecto, ¿no? Que es algo así. Public, rectángulo, ¿no? Y vacío, perdón, con implementación vacía. Así. Se genera esto, ¿ok? Se genera esto, por defecto. Ahora, en todo constructor, hay una llamada al constructor de padre. Yo voy a pausar acá. Bien. Cuando vimos constructores, habíamos visto que había una palabra reservada, this, ¿eh? Y que si nosotros la poníamos en la cabecera del constructor, nos servía para llamar a otro constructor, ¿sí? Fíjense en este ejemplo de código que tenemos una clase cuenta bancaria que tiene dos constructores, uno sin parámetros y otro constructor que recibe el saldo inicial, ¿sí? Si yo quiero desde un constructor llamar a otro constructor, puedo hacerlo con la palabra reservada this, ¿sí? Dos puntos en la cabecera del constructor, this, y entre paréntesis el parámetro para el constructor que quiero llamar, ¿no? En este caso, si yo pongo this paréntesis y paso un número, el único constructor que tiene cuenta bancaria capaz de recibir un número es este, ¿sí? El que recibe un decimal. Entonces, de esta manera estoy diciendo que si alguien hace un new de cuenta bancaria sin parámetros, se va a llamar a este constructor que recibe el saldo inicial en 0 y me va a crear una cuenta bancaria con saldo inicial en 0. Ahora bien, otra cosa que tengo que saber es esto. Si en un constructor no hay un this, no hay un dos puntos this llamando a otro constructor, por defecto está esta llamada. Super, paréntesis. Hay una llamada al constructor de la clase padre, de donde yo estoy parado, sin parámetros, ¿sí? Llamando al constructor sin parámetros de la clase padre. Si yo creara la clase figura de esta, rectángulo de esta manera, así, sin que herede, ¿sí? Sin que herede de, perdón, acá no es super, es base. Si yo estoy parado, estoy creando la clase rectángulo, ¿no? Sin que herede de figura, ¿sí? ¿De quién hereda implícitamente? Todas las clases heredan de quién. Yo no pongo explícitamente que herede de alguien. ¿Mm? Si yo no pongo nada, ¿sí? Toda clase implícitamente hereda así, de object, ¿sí? Y object tiene un constructor vacío. Por eso, cuando yo creo mi constructor por defecto, si no pongo dos puntos base para llamar al constructor vacío del padre, funciona, ¿sí? Sin necesidad de poner nada. Ahora, cuando yo digo que explícitamente una clase hereda de otra, ¿sí? Como en este caso, rectángulo hereda de figura, en rectángulo hay una llamada al padre, que yo puse recién super, es base, pero es base. Hay una llamada de esta manera. Pero ¿qué pasa? Figura no tiene un constructor vacío, ¿sí? Si yo abro la clase figura, pusimos un constructor que reciba un string, que va a ser el color, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué tendría que poner acá? Y acá lo que tendría que poner es un string. Yo podría decir, mira, el color es rojo, ¿sí? Podría hacerlo así de esta manera. ¿Estamos? Así de esa forma. Pero ¿qué pasa? Todas las figuras que yo cree siempre van a ser rojas, ¿ok? Entonces yo podría poner acá, decirle, bueno, mira, te voy a pasar, ¿sí? Yo voy a decirle que cuando construyan el rectángulo, reciba un color. Y ese color es el que voy a pasar por parámetro, ¿sí? Voy a hacer que cuando construyan un rectángulo,
sí o sí necesito un color. ¿Para qué? Para pasárselo al padre. Ajá. Pero además, el rectángulo tiene sus propios atributos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenía dos atributos? De tipo doble, base, y de tipo doble, bueno, no se va a poder llamar base porque es una palabra reservada. Base es la que usamos para llamar al padre. Entonces le podemos llamar lado base, L base. ¿Sí? Y otro de tipo doble, lado altura. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ahora que el constructor de rectángulo, además del color, para pasárselo a figura, reciba el lado base y el lado altura, los podría agregar acá. Bueno, además del color, que reciba doble lado base, un doble lado altura, ¿sí? Y acá podría decir ahora, dentro de la llave de este constructor, dis punto lado base es igual a lado base. Dis punto lado altura es igual a lado altura. ¿Sí? Y crear las propiedades get y set para esos atributos que tengo, también lo puedo hacer, ¿sí? O generando el código o escribiéndolos manualmente, ¿no? Public, voy a tener, que devuelve un doble de lado base, recuerden que empieza en mayúscula, y pero, lado base, ningún problema con, pero mirá si es el teclado. Lado base, así, y ahí tengo el get, ¿sí? Y el set de base. Fíjense que me lo autocompleta, tab, y voy a hacer lo mismo para el lado altura. Enter, set, tab, y ahí me lo genera. Bien, bueno, ahí solucioné una parte. Ya tengo rectángulo que tiene dos atributos, ¿sí? Que los va a recibir por parámetro, el constructor. Además, logré pasar a través del constructor de rectángulo a figura el color, ¿sí? Vi cómo lo hago. Y ahora lo que me está faltando acá, por eso no compila, dice, ojo, que figura tiene un método calcular área que no lo está implementando todavía rectángulo. Ah, ¿y cómo lo tengo que implementar? ¿Cómo lo tengo que escribir acá? Lo tengo que escribir tal cual lo tengo en figura. ¿Sí? Es decir, y en la clase figura el método retorna un doble, ¿sí? Un primitivo doble, en la clase hija tiene que retornar un doble. Si se llama calcular área y no recibe nada por parámetro, lo mismo. ¿Sí? Es decir, el tipo de retorno y el nombre del método y la firma del método tiene que ser exactamente la misma. ¿Sí? Vamos a tomarlo por ahora así. Hay algunas variantes. Entonces, significa que acá, para que esto compile, tendría que volver a escribir que tengo un método público, ya acá no es abstracto, ¿sí? Que va a retornar un doble, se llama calcular área, y ahora acá la lógica para calcular el área. ¿Sí? ¿Cómo era el área del rectángulo? Nacho me dijo, lado base por lado altura en un rectángulo. ¿No? Entonces acá le puedo decir, retornar directamente, bueno, lado base por lado altura. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que me obligó a implementar el método calcular área. ¿Sí? Me obligó a implementar el método calcular área. ¿Sí? Me dice, como vos acá estás sobreescribiendo el comportamiento, podés agregar la palabra clave override. ¿Sí? Acá yo digo, mira, como estás dando la implementación al método, pero en realidad estás redefiniendo el comportamiento de calcular área que tenías en figura, ¿sí? Override. Pero me obliga solamente con el calcular área. ¿Sí? El calcular figura, el calcular perímetro, que también lo tengo, no es abstracto. ¿Sí? Lo heredo. Pero lo heredo como lo tengo en figura, o sea, retornando siempre en el perímetro 0. ¿Sí? Entonces yo digo, no, en un rectángulo, ¿sí? El perímetro
va a ser 2 veces la base más 2 veces la altura, la suma de todos los lados. Entonces, bueno, public, voy a sobreescribir, override, un método que retorna un doble, heredo de figura, que es calcular perímetro, ese método, me lo va sugiriendo, pero lo voy escribiendo para que ustedes vean, ese método no recibe nada por parámetro, ¿sí? Y entre llaves, lo que voy a retornar va a ser 2 veces el lado base, o sea que lado base por 2, más lado altura, pero lado altura por 2. ¿Sí? Y ese sería el comportamiento del calcular perímetro. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Entonces, acá tenemos el ejemplo de nuestra clase rectángulo, que hereda de figura y sobrescribe los comportamientos de los métodos calcular área y calcular perímetro. Y cómo, desde el constructor de rectángulo, llamamos al constructor de figura, ¿sí? Utilizando la palabra reservada base. ¿Sí? Y tenemos ese ejemplo. Bien. Y ahora, ¿cómo uso esto? Puedo usarlo de la siguiente forma. Ahí yo les voy a dar tiempo para que ustedes completen esto, ¿sí? Y van a tener 5. Hasta acá lo único que hice fue decir que tengo una superclase que es figura y como subclase rectángulo, ¿no? Y vimos cómo la implementamos en código. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo lo puedo usar? Bueno, nosotros, acá me fui al main, a mi clase program, que es donde está el bloque principal. Yo sé, hasta acá, que cuando creo una clase, o agrego una clase a mi proyecto, estoy creando un nuevo tipo de dato, ¿cierto? Es decir, que si yo creé una clase rectángulo, tranquilamente puedo crear una variable de tipo rectángulo, mi rectángulo, y hacer un new, ¿no? New rectángulo. ¿Sí? Tranquilamente puedo hacer eso. Ahora, la clase rectángulo, creo que lo escribí bien, me comí la E. Rectángulo, rectángulo. La clase rectángulo tenía un constructor, ¿sí? Tiene un constructor, mejor dicho. Fíjense que la clase rectángulo tiene un constructor que recibe, en este orden, un string, que va a ser el color, y luego la medida de la base y la medida de la altura. ¿Sí? Entonces, acá, en el constructor, yo le voy a decir, este rectángulo va a ser de color. Un string, entre comillas, no sé, azul, por ejemplo. Coma. La base mide 50 unidades de algo y la altura 20 unidades de algo. ¿Sí? Punto y coma. ¿Qué está pasando acá? No se encontró, pero lo escrito bien. Program, rectángulo, ahí está, había escrito mal. Ahí está, entonces tengo, por el hecho de tener mi clase rectángulo en el proyecto, puedo crear variables de tipo rectángulo, ¿no? Entonces acá yo podría decir un console, ¿sí? WriteLine, mostrando, no sé, el perímetro es, y acá invocar, por ejemplo, de mi rectángulo, el método calcular perímetro. ¿Sí? Podría invocar ahí el método calcular perímetro. Podría usar otro console, byline, y decir, la superficie es, ¿sí? Y concatenar acá la llamada de mi rectángulo al método calcular área. ¿Sí? Y podría calcular área. Podría también mostrar el color. Console WriteLine, comillas, el color es, y decir, bueno, mi rectángulo, color es,
y tengo el método, como cree las propiedades, get y set para color, puedo poner color en mayúscula, ¿no? Y me estoy refiriendo al atributo color que tiene un rectángulo, ¿no? Guardo los cambios y ejecuto. Observen que debería aparecer por consola, sería el perímetro del rectángulo, la superficie del rectángulo y el color que tiene, ¿sí? Bien, hasta ahí no hice nada nuevo. Ahora, algo que sucede con la herencia es lo siguiente. Vieron que la variable de mi rectángulo es de tipo rectángulo, ¿sí? Ahora, esta variable podría ser también de tipo figura. ¿Mm? ¿Y cómo? ¿Puedo guardar en una variable de tipo figura un rectángulo? Sí. ¿Por qué? Porque un rectángulo hereda de figura, ¿sí? Entonces, si bien no puedo instanciar objetos de tipo figura, como les mostré recién, no puedo hacer un new de figura porque figura es una clase abstracta, pero sí puedo declarar variables de tipo figura y guardar en ellas objetos que sean de clases que heredan de ella, ¿no? En este caso, en una variable de tipo figura, yo puedo guardar un rectángulo, ¿sí? Y no hace falta que modifique nada en el código. Esto puedo guardar los cambios y ejecutar, y debería seguir funcionando, ¿sí? Ahora, ¿por qué funciona esto? Porque en tiempo de compilación, ¿sí? Él se fija en lo siguiente. ¿Puedo en una variable, en la línea 5, ¿no? ¿Puedo en una variable figura guardar un rectángulo? Sí. ¿Por qué? Porque el rectángulo, como dijimos, hereda de figura. Genial. Ahora, cuando yo hago mi rectángulo, recuerden que la variable mi rectángulo es de tipo figura, ¿puedo ejecutar el método calcular perímetro? Sí, porque figura lo tiene a ese método. ¿Sí? Figura lo tiene. ¿Vamos? ¿Puedo ejecutar de mi rectángulo, que es una figura, el método calcular área? Sí, tranquilamente. ¿Por qué? Y porque figura, vuelvo a repetir, también tiene el calcular perímetro. Tiene el calcular perímetro y tiene que calcular área. Ahora, ¿puedo, en la línea siguiente, ¿puedo pedirle a esa figura el color? Sí, porque figura tiene el atributo color y tiene la propiedad color. ¿Sí? Ahora, en tiempo de ejecución, ¿sí? Si bien la variable es de tipo figura, pero en tiempo de ejecución esa variable está apuntando a un rectángulo, ¿sí? Entonces el comportamiento que se ejecuta, el método que se ejecuta, la tarea que se ejecuta es del calcular perímetro del rectángulo, el calcular área del rectángulo y el color, ¿sí? En este caso el calcular perímetro y el calcular área del rectángulo. Ese comportamiento que cambia en ejecución, que es dinámico en ejecución, es lo que nosotros llamamos polimorfismo, ¿sí? Para que se dé el polimorfismo tiene que existir herencia y tiene que existir la sobreescritura de métodos en las clases I. ¿Estamos? Entonces, ese es un comportamiento polimórfico. ¿Ah? Ese es el comportamiento polimórfico. Sí, acá me faltaba el using. Recién veo acá el chat, que yo renegaba cuando hacía el rectángulo, me había olvidado de hacer el using del namespace, ejemplo, todavía no lo tenía. Bien, bueno, entonces, la herencia me va a permitir entonces que en una variable de un supertipo yo pueda guardar un subtipo, ¿sí? Y si en las clases hijas redefiní comportamiento, sobreescribí comportamiento heredado de las clases padres, puedo implementar el polimorfismo, ¿sí? Bueno, ahora lo que les voy a pedir, que yo creo que ya lo habían empezado, es que implementen ustedes ahora la clase triángulo, ¿sí? Fíjense que triángulo, acá le agrego un poquito más al UML que le faltaba, triángulo tiene 4 atributos, lado 1, lado 2, lado 3 y altura. Va a tener que redefinir, implementar los métodos que hereda de figura, ¿sí? Va a estar obligada a implementar el método calcular
calcular área, que es el que revuelve un doble, y va a estar obligado, va a sobreescribir el método calcular perímetro. El calcular área está obligado porque en figura es abstracto, o sea, acá está obligado, igual que con rectángulo. Y acá el calcular perímetro. ¿Sí? Además de hacerle las propiedades get and set, háganle un constructor, van a tener que hacerle un constructor a triángulo. ¿Sí? ¿Y qué va a tener que recibir ese constructor de triángulo? Triángulo. ¿Qué va a tener que recibir por parámetro? En primer lugar, ¿ver? El chat, el color, exactamente, ¿sí? Va a tener que recibir, en primero, en algún momento va a tener que recibir el color, pero yo sé que sí o sí lo va a tener que recibir para poder pasárselo a figura, porque figura tiene un constructor que recibe el color. Entonces, para no olvidarme, digo, bueno, primero que va a recibir es el color, después va a recibir los otros datos, ¿no? Para el lado 1, lado 2, lado 3 y altura. ¿Sí? Entonces, cuando implementen la clase triángulo, no se olviden de eso, ¿sí? De que tiene esos atributos, de hacerle el constructor al triángulo, las propiedades, get and set, y bueno, después implementar los métodos, ¿no? El calcular área, que van a estar obligados, y el calcular perímetro. ¿Sí? Para esto van a tener 30 minutos, así completan todo. ¿Sí? Yo dejo de compartir, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, en lugar de irnos... Bien, entonces, vamos a ver cómo implementaron la clase triángulo. Bien, fíjense en la línea 9, que él está implementando, está puesto en código, ¿no? Que triángulo hereda de figura con esos dos puntos, ¿no? Perfecto. Triángulo tiene como atributos adicionales lado 1, lado 2, lado 3 y altura, además del que hereda, que es color. Como habíamos visto, figura tenía un constructor que recibía por parámetro un color, por eso es que en la línea 16 el constructor de triángulo recibe color, lado 1, lado 2, lado 3, altura, y pasa al padre, a través de la palabra reservada base, el color. Bien, perfecto. Las propiedades del lado 1, lado 2, lado 3 y altura, calcular área. Bien, fíjense que override sobrescribe el método calcular área, que es base por altura. Él supuso que el lado 3 es la base, ¿está bien? Uno de los lados es la base. Base por altura, dividido 2. Dice, para mí la base va a ser el lado 3. Bien, perfecto. Y el calcular perímetro, la suma de los tres lados. Genial. Muy bien. Fíjense en el main. Bien. Él creó otra variable de tipo figura, podría haberse llamado, podría haber sido también de tipo triángulo, está perfecto. Inicializa en la línea 11, ¿no? Inicializa o instancia, mejor dicho, un triángulo de color amarillo y los valores del lado 1, del lado 2, del lado 3 y la altura. Perfecto. Y luego invoca, como hicimos con el rectángulo, los métodos de calcular área, que son funciones, ¿no? Calcular perímetro, calcular área y la propiedad get de color, ¿no? Para mostrar el color. Bien, muy bien. O sea que si el día de mañana yo puedo agregar una figura adicional, podría agregar un círculo, ¿sí? Y el círculo también tendría que, sobre todo, implementar el método calcular área, que es abstracto, figura, y podría redefinir y hereda también de calcular el metro, aunque no lo va a obligar, ¿no? Bien. Muy bien, Carlos. Muy bien. Perfecto hasta ahí. Perfecto. Bien, con respecto al trabajo práctico obligatorio 4, que vence hoy a las 12 de la noche aproximadamente, en el que nos pedía realizar un programa para que una persona pueda adoptar hasta 3 perros, y que vamos a contar de 2 clases. Perro, que tendrá como atributos nombre, raza
edad y tamaño, un constructor que permite inicializar todos sus atributos y los respectivos métodos getter and setter de sus atributos. Y la clase persona con atributos nombre, apellido, edad, documento y 3 atributos de tipo perro. ¿Sí? Además, la persona tiene un constructor que solo permite inicializar el nombre, el apellido, la edad y el documento. Y la persona además cuenta con los siguientes métodos. Un método adoptar perro, que recibe por parámetro un perro, y lo va a asignar en alguna de las variables vacías que tiene persona. Si todas las variables atributos están ocupadas, es decir, son distintas de nulo, si tienen algo, tienen un perro, mostrará el mensaje, ya no puedo adoptar, ¿no? Y después tienen un método, se va a llamar perro más grande. Este método va a retornar de los 3 perros que tiene la persona, el que tiene mayor edad, ¿no? Y si ahora deberemos en el main, clase principal, van a crear una persona y van a crear 4 perros. Y luego lo que van a hacer es que la persona adopte cada uno de sus perros, y evidentemente cuando intenta adoptar el 4.º perro, nos debería decir que ya no se puede adoptar, ¿no? Porque ya tiene 3 perros adoptados. Entonces pregunto, de los que están ahora en clase, ¿alguien resolvió este ejercicio? ¿Alguien tiene el UML primero de este ejercicio? ¿Que pueda compartir? Bien, entonces, con respecto al trabajo práctico 4, ¿sí? Vamos a hacer primero el diagrama UML. ¿Cuántas clases tenemos? ¿Cuántas clases dice el práctico? ¿Cuáles son las clases que tenemos? 2 clases, ¿no? Una es perro y persona. Exactamente. Vamos a poner por acá, desde por acá, perro. La clase perro. Bien. Y con respecto, un poco más la letra, con respecto a la clase perro, ¿qué atributos tiene perro? Según el enunciado, nombre, bien, ¿qué más? Nombre, el resto, nombre, también, nombre, raza, tamaño. Entonces, ¿qué? Recuerden que son privados, nombre, de tipo string, una raza, también es una cadena, ¿no? String y tamaño. Y me parece que le da claro, ¿no? Y edad. Bien. El tamaño él lo pensó en un char, que puede ser la P de pequeño, la M de mediano, la G de grande, puede ser, y edad. Es un entero. Perfecto. Bueno, ahí tengo los atributos. Sabemos que vamos a ponerle un constructor para que inicialice todos sus atributos de perro. Tenemos un constructor que inicialice el nombre, la raza, el tamaño y la edad. ¿Ok? Sabemos que vamos a tener las propiedades get y set. ¿Sí? Lo puedo poner acá, get y set. ¿Sí? Entonces queda claro que va a tener para todos. Eso es con respecto a perro, ¿no? Y con respecto a persona, ¿qué atributos tiene persona? Suben ahí, mientras uno puede leer el enunciado. Tiene string nombre, Tiene apellido y nombre, ¿no? nombre, apellido, y edad y documento. Tiene nombre, string, apellido, ¿sí? ¿Qué más tenía? Edad, Y documento. y documento. Y Y bueno, perro 1, perro 2 y perro 3 tengo yo. vamos a poner DNI, pero puede ser un entero.
Claro, y tiene 3 atributos de tipo perro. ¿Sí? Tiene además 3 atributos de tipo perro. ¿Puedo checar un poquito más acá? Es decir, que así como tiene DNI, que es entero, así como tiene edad, que es entero, va a tener un perro 1, que es de tipo perro. Un perro 2, que es de tipo perro. Y un perro 3, que es de tipo perro. Ahí está. Bien. Y un constructor decía que inicialice todo menos perro 1, perro 2 y perro 3. ¿Sí? Un constructor, persona, que inicialice el nombre, el apellido, la edad, el DNI de la persona y nada más. ¿Sí? ¿Y qué métodos recalcan personas? ¿Qué comportamientos especiales mencionan personas? Adoptar perro. Bien. Un adoptar perro, un método es adoptar perro, que recibe por parámetro algo. No. Lean bien el enunciado. A ver. Mm, No adopta los 3 de una. Adopta de a un perro. ¿Sí? Entonces sí, recibe un perro adoptivo, digamos, ¿sí? Que va a ser de tipo perro. Y no devuelve nada, como los bolos. ¿Sí? La idea es que el adoptar perro recibe de a un perro. Yo le digo persona, adopta perro y le paso un perro. ¿Sí? Así es la idea, lo que dice el enunciado, ¿no? ¿Y qué otro método adicional tiene? Bueno, que lo pasó por ahí Nacho, perro más grande. Es decir, que este método, perro más grande, se va a comportar como una función. ¿Sí? No recibe nada por parámetro, pero, dice el enunciado, devuelve un perro. Retorna, en lugar de ser void, retorna un perro. ¿Y qué perro va a retornar ahí? ¿Qué perro es el que va a retornar? ¿Qué perro debería retornar ahí? El más grande, no de tamaño, sino en edad. Exactamente. Es decir, de los 3 perros que tiene la persona, me debería devolver el perro que es más grande, más viejo, sería. ¿Sí? Uy. Ahora, pregunto, en base a lo que ustedes tienen acá, ¿qué relación existe entre persona y perro? ¿Qué relación existe ahí entre persona y perro? Piensen. Exactamente. Es una asociación, ¿por qué? Porque persona tiene atributos de tipo perro. Fíjense que tiene 3 atributos de tipo perro. Entonces, es una asociación. Y la leemos así, ¿no? La persona tiene perros. Como tiene 3 perros, yo puedo poner la cardinalidad acá. 3 podría poner. ¿Sí? Entonces quiere decir que como máximo va a tener 3 perros. ¿Sí? Como máximo va a tener 3 perros. Pero vieron que en todo proyecto ustedes tienen una clase que es la clase program, ¿no? Que es la clase principal. Puedo poner acá. Así que también es una clase que puede tener atributos y puede tener métodos. Program, que es desde donde ustedes arrancan el programa. ¿Sí? Desde donde crean las instancias de todos los de objetos de la clase que van a usar, ¿no? Entonces, yo podría, si la represento esa clase, decir que acá esta clase va a usar una persona y va a usar, por ejemplo, un perro. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí completarían el diagrama, ¿no? Entonces, este diagrama representa qué es lo que queremos hacer.
¿sí? Queremos crear en nuestro proyecto una clase, una plantilla para crear objetos perro, una persona, que una persona sea capaz de adoptar un perro y sea capaz de decirme cuál es el perro más grande que tiene. ¿Sí? ¿Cuál es el perro más grande que tiene? Eso se podría hacer. Bien. Y cuando modelaron, ¿sí? no hicieron la clase program, bueno, en estos primeros modelos no hay problema, ¿sí? Que lo hayan entregado sin problema. Pero saben que podrían tranquilamente agregarla al modelo, ya que desde ahí ustedes hacen toda la ejecución del programa, ¿no? En esta primera entrega, si no lo hicieron, no hay problema. En esta entrega. Bueno, acá Ignacio está mostrando la clase perro. Perro tiene, como ustedes habían modelado, nombre, tamaño, nombre, raza, edad y tamaño. Perfecto. Tiene un constructor, que lo puso ahí desde la línea 18 a la 24. Las propiedades, get y set, y no tiene nada más, claro. Es una clase de entidad muy simple, ¿sí? No tiene ninguna otra funcionalidad más que los get y set. ¿Sí? Muy bien. Y en persona, estamos dando un vistazo rápido para que ustedes después se detengan, ¿no? En persona, fíjense, tiene como atributos, que son los que van desde la línea 11 a la 17, nombre, apellido, edad, documento, y los 3 atributos de tipo perro. ¿Sí? Fíjense que, ¿cuántos constructores hizo él para persona? ¿Cuántos constructores hizo Nacho para persona? A ver. ¿Clase? 2. ¿Sí? Un constructor vacío, que es el que está en la línea 20, y un constructor que recibe nombre, apellido, edad y documento, que es el que va desde la 21 a la 28. ¿Sí? ¿Estamos? No nos pedía el enunciado un constructor vacío, o sea que la 20 la podemos sacar, porque no nos dice que una persona con un constructor vacío. ¿Sí? Que directamente cuando creemos una persona, vieron que el enunciado nos va a entender, y cuando creemos una persona ya la creemos con un nombre, ¿sí? Un apellido, una edad y un documento. Y después le vamos a ir agregando cosas vamos a ir agregando los perros que adoptan. ¿Sí? Bien. Entonces, hagamos una cosa, Nacho. Comentate la línea 20, no la borren, a la borren. Comentala ahora para que sepan los chicos que no lo entienden. ¿Sí? Ahora, escuchen. Cuando cree una persona, ¿sí? Supongamos que Nacho no hagas nada, vos quedate ahí. Supongamos que Nacho hace un new de persona en algún lado, ¿sí? Hace un new de persona y dice, esta persona se llama Juan, el apellido es López, tiene, no sé, 34 años y su documento es 1, 2, 3. Ahí. Entonces, cuando alguien crea una persona de esta manera, ¿no? Así un new de persona. ¿Cuántos perros adoptados tiene esta persona? Ninguno. Es decir, que sus 3 atributos, perro 1, perro 2 y perro 3, van a valer null. ¿Sí? Cuando valen null es porque no están inicializados, no les he asignado a las variables esas un objeto de tipo perro. ¿Sí? O sea que ni bien ustedes crean una persona, no tiene perros adoptados porque estos 3 atributos no fueron inicializados en el constructor. ¿Sí? Ahora, fíjense en el método adoptar perro. ¿Sí? Fíjense cómo lo hizo Nacho. Nacho dice, mira, el método adoptar perro va a recibir un perro. ¿Sí? Este perro es el que va a adoptar la persona. Entonces se fija el método. Si en la variable perro 1 hay un nulo, entonces lo que voy a hacer es, a perro 1 le asigno perro. ¿Sí? Entonces inicializa la variable perro 1 con perro. Si la variable perro 2 está en nulo, se lo asigno a la 2. Si no, si la 3 es la que está en nulo, se la asigno a la 3. ¿Sí? Ahora, si ninguno está en nulo, a este else va a entrar cuando no entró a ninguno de esos if. Si entra este else, significa que están todas las variables perros ocupadas, es decir, que ya no puede adoptar más perros. Por eso es que él pone la leyenda que dice, me parece que ya son demasiados, no puedes adoptar más. ¿Sí? Bien.
Ahí después ustedes también analicen el código. Y después el perro más grande, ¿no? De los tres perros, él se vale de unir, ¿no? Para preguntar. Acá, esto quedó de la clase pasada, yo ahora estoy recordando, ¿sí? Acá está mal cómo estaba encarado esto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que acá tendría que ser, si del perro 1, si la edad del perro 1 es más grande que la edad del perro 2, perro 2.edad, y además la edad del perro 1, el primer if, tendría que ir algo como esto, y la edad del perro 1 es más grande que la edad del perro 3, es decir, comparo el primer perro con los demás, la edad del primer perro con los demás. Si la edad del primer perro es más grande que todas, ¿sí? ¿Cuál es más grande? El perro 1. Entonces, si eso se cumple, acá puedo decirle directamente, retornar perro 1, porque ese es el más grande. ¿Sí? Else, si no, sí, y ahora comparo el perro 2. Perro 2, si la edad del perro 2 es más grande que la edad del perro 1, y es más grande que la edad del perro 2, se comparo ahora lo mismo, pero el perro 2. Comparo el perro 2 con todos los demás, con las edades de los demás perros. El perro 2 es más grande que la edad del perro 1, y al mismo tiempo, la edad del perro 2 es más grande que la edad del perro 3, ¿sí? Entonces, quiere decir, eso va toda una sola línea, se me hizo abajo, que si el de perro 2 es mayor, entonces retornar el perro 2. ¿Sí? Ahora, por descarte, si no, bueno, si no es el perro 1 el más grande, si no es el perro 2 más grande, retornar el perro 3. Podemos decir que el perro 3 es el más grande. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ojo ahí en el if ese ahí, Nacho, yo modificaría eso, ¿tá? Comparando, parecido al del triángulo, ¿se acuerdan cuando queríamos saber si el triángulo era equilátero, escaleno? ¿Sí? Vamos a ver en program. ¿Sí? En program, entonces, ¿cómo usa él esto? Entonces, crea una persona, ¿sí? En el caso de él se llama Fausto, y luego crea 4 perros. ¿Sí? Ahí creó 4 perros, y hace la adopción, ¿no? De cada uno de los perros. Perfecto. Y luego le pide a Fausto que le diga cuál es el perro más grande. ¿Sí? Acá, ahí no cambia nunca el valor de la variable. No cambia nunca el valor de la variable. Claro, no, estaba mala lógica. Por eso es que no se valgan de una variable perro mayor. Buscar perro mayor. Directamente comparen. Perro 1, punto de edad, más grande de perro 2, punto de edad, y perro 1, punto de edad. ¿Sí? Por eso siempre era perro 1. Y para algunas situaciones en donde prueba funcionan. ¿Sí? Les funciona. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias